problema de estadística nos dice que calculemos la moda y nos da una tabla de datos agrupados en intervalos. Lo primero que observamos es que los intervalos son de distinta amplitud, ¿no? Amplitud es la diferencia entre el valor más pequeño y el más grande de cada intervalo. Vemos que el primero tiene una amplitud, si llamamos al primero A y al segundo B, la amplitud del intervalo se calcula haciendo B menos A. Entonces vemos que B menos A el primero son 200, el segundo son 200, pero el tercero son 400 y el último pues son 600. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular las alturas o las densidades de cada intervalo. Lo llamo HI. La definición de altura es para cada intervalo su frecuencia, FI, dividida entre lo que es la amplitud del intervalo, lo que hemos dicho hace un momento, B menos A. Entonces aquí el primero, ¿cómo lo haríamos? Diríamos, la frecuencia es 10, lo tenemos que dividir entre B menos A. Es decir, lo tenemos que dividir entre 700 menos 500, ¿no? Que son 200. Tal que esto me sale 10 entre 200, 1 entre 20. Y 1 entre 20 es 0,05. Y así haremos los otros, ¿no? El otro también va a ser 1 entre 20, por lo tanto también es 0,05. El siguiente pues sale lo mismo, 0,05. El siguiente 0,045. Y el último 1 entre 600, 0,0016. Bueno, para calcular la moda hay que tomar el intervalo modal. El intervalo modal es el que tiene la HI mayor. Entonces, HI mayor nos encontramos que tenemos nada menos que 3 intervalos modales, porque en los 3 aparece que la altura es 0,05, que es la más grande. Entonces, para hacer la moda, vamos a aplicar esta fórmula. Moda igual. Aquí primero pondremos del intervalo modal el valor más pequeño, lo que hemos llamado A, ¿no? Para cada intervalo modal. A más, luego ponemos la amplitud del intervalo, B menos A. Luego lo multiplicamos por una fracción que está compuesta en el numerador la altura del intervalo menos la altura del intervalo anterior. Pues yo pongo I menos 1, ¿no? Lo dividimos primero entre lo mismo, altura del intervalo modal menos altura del intervalo anterior al modal, y luego más altura del intervalo modal menos altura del intervalo siguiente al modal. Pues supongo I más 1, ¿no? Esta es una fórmula. Hay una fórmula más corta, lo daría la moda aproximada, que la voy a poner también aquí porque la vamos a utilizar. La moda también la podemos calcular haciendo, una vez que tengamos elegido el intervalo modal, A más B menos A, estos son los extremos del intervalo modal, ¿no? Y luego por el cociente de la altura del intervalo siguiente al modal, dividido entre la suma de la altura del intervalo siguiente al modal más la altura del intervalo anterior al modal. De las dos maneras se puede calcular. No me va a dar lo mismo, la segunda es un poco más aproximada, entonces lo voy a hacer primero para el intervalo, este intervalo. Vamos a hacer 3 modas. Para el intervalo primero, la moda, vamos a llamarla 1,
va a ser igual. Tenemos que ir siguiendo la fórmula. La fórmula esta que os he puesto aquí. ¿Cuál es el extremo inferior de este intervalo? Pues vemos que es 500, ¿no? 500 más, ¿cuánto es la amplitud del intervalo? Pues 700 menos 500, son 200. Bueno, voy a ponerlo por si alguien no lo ve. 700 menos 500. Y ahora la tenemos que multiplicar por esta fracción que hemos dicho que está formada por la diferencia entre la altura del intervalo. La altura del intervalo 0,05. El intervalo modal 0,05. Estamos en el primer intervalo modal. Menos la altura del anterior. Como no hay anterior, pues 0. No hay altura. Dividido por ese paréntesis es lo mismo, o sea que dividiríamos 0,05 menos 0 y ahora tenemos que sumarle la altura del intervalo modal 0,05 menos la del siguiente, pero el siguiente también es 0,05, ¿no? ¿Veis? El primero y el siguiente también tiene la misma altura. Bueno, pues lo hacemos así. Como esto es 0 y esto es lo mismo, es 1, pues me queda 500 más 200. Luego me queda que la moda es 700 para el primer intervalo modal, la primera moda. Si lo hiciéramos aplicando la segunda fórmula, me saldría exactamente lo mismo, en este caso. Ahora vamos a irnos a hacer el siguiente. La moda para el siguiente intervalo modal, MO2. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar este intervalo, ¿no? Porque como hemos dicho que tiene la misma altura, pues los dos son intervalos modales. Entonces la MO2 será, como siempre, el valor inferior, que es en este caso 700, ¿no? Más la amplitud, que ahora tenemos que restar 900 menos 700. Y ahora vamos a hacer la fracción. La fracción me dice altura del intervalo modal 0,05 menos la del anterior. Pues ahora sí, el anterior también es 0,05. Tanto 0,05. Ya dividido entre lo mismo, 0,05, este paréntesis del denominador primero es el mismo que el que ponemos arriba, más la altura suya 0,05 menos la del siguiente. Claro, la del siguiente también es 0,05, por lo tanto 0,05. Claro, aquí lo que me encuentro es que arriba tengo un 0 y abajo tengo otro 0. Así que la operación que tendríamos que hacer sería 700 más 200 por 0 entre 0. Y esto no se puede hacer. Esto no tiene solución. Por lo tanto, como no podemos calcularlo por la primera fórmula, lo vamos a calcular por la segunda fórmula. Entonces, la segunda fórmula me dice moda del segundo intervalo. Ahora la fórmula que aplicamos es esta, la que es más corta. Esa fórmula. Valor inferior del intervalo, pues eso, ¿cuánto nos salía? Los 700, claro.
Ahora seguimos esta fórmula, insisto, la corta. Más la amplitud, lo mismo que antes. 900 menos 700 por, ahora tenemos que poner altura del siguiente. Altura del siguiente es 0,05 y dividido entre la suma del siguiente y del anterior. El siguiente es 0,05 y el anterior también era 0,05. Esa operación sí la podemos hacer y entonces esto me sale, como esto es un medio, pues me sale 800. Entonces ya tenemos la segunda moda del segundo intervalo modal. Y ahora nos vamos a hacerlo con el tercero. Ahora lo hacemos con este intervalo. Entonces, con ese intervalo va a pasar lo mismo. Es decir, si lo hacemos con la fórmula larga, vamos a llamar MO3. Si lo hacemos con la fórmula larga, pues nos va a quedar una cantidad que va a ser distinta de la fórmula corta. Pero bueno, vamos a hacerlo con la larga y lo dejamos con la larga. 900. Y ahora ya el valor primero es 900. Más la amplitud del intervalo. Tenemos que restar 1300 menos 900. Y ahora estamos con la fórmula larga. Estamos con esta. A altura suya, ¿cuánto es? 0,05, ¿no? Menos altura anterior, 0,05. Esto ya me sale un 0. Y ahora abajo, lo mismo, 0,05 menos 0,05 más su altura 0,05 menos la siguiente, pero la siguiente ya es diferente, la siguiente ya es 0,045. 0,045. Entonces, claro, aquí arriba me da un 0, pero abajo no me da un 0. Por lo tanto, esto sí que se puede hacer. Y esto nos sale 900. Si lo hiciéramos con la fórmula corta, nos saldría distinto. Mira, hago con la fórmula corta. La fórmula corta, pero yo me quedaría con el primero. La fórmula corta es aproximada. Ya haremos, como siempre, un valor más pequeño, 900, más la amplitud, que eso es 400, lo puedo poner ya. Y ahora ponemos su altura, o sea, la altura del siguiente, quiero decir, 0,045 entre la suma de la altura siguiente, 0,045 más la altura de la anterior, 0,05. Y esa operación me sale 1089. Aquí tendremos entonces, ¿pero cuál moda de las dos es? Bueno, pues yo esta no la considero porque esta fórmula es más aproximada y me quedaría con esta. Por lo tanto, esta distribución tiene tres modas. Es trimodal. 700, 800 y 900 es mi respuesta.